Hay lugares en el mundo donde la realidad se dobla, donde lo cotidiano y lo extraño se entrelazan de una manera tan sutil que no te das cuenta que estás en peligro hasta que es demasiado tarde. San Eloy, un pueblo pequeño y olvidado, escondido en lo profundo de un denso bosque, Antigua, es uno de esos lugares. Había una estación de tren, claro. Casi nadie en el pueblo hablaba de ella, excepto en susurros, y siempre con nerviosismo latente. No aparecía en los mapas, ni había registro de trenes que pasaran por allí desde hace décadas. Aún así, las viejas vías de hierro, corroídas por el tiempo, seguían ahí, retorcidas como venas oxidadas. Y si te quedabas cerca de ellas por las noches, decían que podías escuchar el eco de un tren que nunca debió estar allí. Adrián, un periodista de investigación que buscaba desentrañar historias locales de terror y misterio, no creía en cuentos de fantasmas. Había escuchado suficientes historias sobre la estación San Eloy, pero pensaba que era solo eso, historias para asustar a los niños o mantener alejados a los forasteros. Decidió que iba a descubrir la verdad por sí mismo. Era una noche fría, sin luna, y el viento susurraba entre los árboles cuando él llegó a la estación. La estación era un lugar muerto, no habían luces, solo un vacío oscuro, lleno de sombras que parecían moverse cuando no las mirabas directamente. La vieja taquilla y bancos estaban cubiertos por polvo, y el silencio era tan profundo que cada uno de los pasos de Adrián retumbaba, recordándole su soledad. Se detuvo un momento en el andén, sacó su cámara para documentar lo que veía, y fue entonces cuando lo oyó. Primero, un zumbido bajo, como el retumbar de un trueno lejano. Luego, el sonido del tren en marcha se hizo inconfundible. Las vías que parecían muertas comenzaron a vibrar. Adrián se quedó paralizado, esperando ver algo. Al principio no apareció nada. Pero entonces, la niebla, densa y opresiva, empezó a levantarse del suelo como si fuera una entidad viva. Y de repente, emergió un tren de la oscuridad. Era antiguo, su estructura parecía de otra época, con vagones de madera oscura y ventanas sucias, como si llevara años viajando sin descanso. No habían ruidos de motor, no había conductor a la vista. El tren simplemente se detuvo frente a él. Las puertas se abrieron con un chirrido que parecía arrancado del infierno. «Esto es imposible», murmuró Adrián, su corazón martillando en sus oídos. Pero su curiosidad fue más fuerte que el miedo y subió al tren. El interior era sofocante. Había una extraña sensación en el aire, como si el tren estuviera atrapando el aliento de todos los que alguna vez habían subido. Los asientos estaban vacíos, cubiertos de polvo y telarañas. Pero algo en la atmósfera hacía que Adrián sintiera que no estaba solo. Cada sombra parecía retorcerse y los vagones, aunque vacíos, resonaban con un eco tenue, como susurros, apenas audibles, pero incesantes. A medida que avanzaba por los vagones, algo le llamó la atención. En las paredes habían fotografías, imágenes de personas que parecían haber sido arrancadas del tiempo.
Todos parecían aterrorizados, con rostros demacrados y ojos vacíos, como si hubieran sido testigos de algo horrible. Al detenerse frente a una de las fotos, su cuerpo se congeló. Era él, una imagen de sí mismo, el mismo corte de cabello y la misma ropa que llevaba esa noche. En la fotografía, su rostro mostraba terror, un miedo que aún no había sentido hasta ahora. De repente, un sonido agudo rompió el silencio. El tren comenzó a moverse, lentamente al principio, luego cada vez más rápido. Las luces parpadearon y los vagones empezaron a crujir, como si algo pesado se moviera por ellos. Adrián empezó a correr, intentando encontrar una salida, pero las puertas estaban cerradas, selladas por una fuerza extraña. Los susurros en el tren se volvieron más claros. Ahora eran voces de gente suplicando, rogando por la ayuda. Y entre esas voces había una que reconoció, la suya. Miró por la ventana y lo que vio afuera no era el paisaje de un bosque, sino algo mucho más perturbador. Estaba pasando a través de lo que parecía un vasto abismo, un vacío donde no había tiempo ni espacio, solo una oscuridad infinita. Los otros vagones, que antes parecían vacíos, ahora estaban llenos de sombras, figuras pálidas que se movían lentamente, como en un trance. Adrián trató de mantener la calma, pero cada segundo era una lucha contra el pánico que se apoderaba de su cuerpo. No sabía qué hacer. No había forma de salir. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Un raspado, un arañar metálico que venía del techo. Algo o alguien estaba moviéndose arriba. El tren se sacudió violentamente y Adrián cayó al suelo. Intentó levantarse, pero el sonido se acercaba. Giró la cabeza justo a tiempo para ver una figura descender lentamente desde el techo. Algo que no era humano. Era largo, casi esquelético, con los ojos hundidos, un rostro distorsionado que lo miraba fijamente. No había vida en esos ojos, solo vacío. «Estás en un tren», murmuró una de las voces. «No puedes bajar». Desesperado, Adrián corrió hacia el final del vagón, pero la figura ya estaba sobre él. Su respiración fría envolvió su cuerpo y antes de que pudiera reaccionar, todo se oscureció. Una semana después, la policía encontró su cámara abandonada en la estación. Las fotos que contenían eran aterradoras. Las imágenes de rostros retorcidos, sombras y lo último, un tren borroso que se alejaba en la distancia. Nunca encontraron a Adrián y nunca hubo explicación para lo que sucedió esa noche. Pero los viejos del pueblo sabían la verdad. Cada medianoche el tren aparece y aquellos que suben jamás regresan. Y los pocos que logran escapar del tren jamás vuelven a ser los mismos.